But remember, he wasn't a modern evangelist. He was a prophet. Pero recuerden, él no era un evangelista moderno. Él era un profeta. He didn't care about the modern equipment. Yet thus saith the Lord. Él no tenía interés en eso del equipo moderno. Él tenía el así dice el Señor. He didn't care how he looked and how much fashion he was dressed like, whether his hair was combed right or whether anybody looked at him or not. A él no le interesaba cómo se veía, ni de cuánto a la moda él estaba vestido, si su cabello estaba bien peinado o si alguien lo miraba o no. Yeah, the word of the Lord. That was his full objective. Bring that word of the Lord. Él tenía la palabra del Señor, y ese era su objetivo entero, de traer esa palabra del Señor. Who was this fella? ¿Quién era este personaje? Yep. It was Amos the prophet. Sí, era Amós el profeta. Rugged individual. But he knew where he was standing. He knew what he was doing. He was a true prophet of the word. Un individuo tosco, pero él sabía dónde estaba parado. Él sabía lo que estaba haciendo. Él era un verdadero profeta de la palabra. And the reason he had come to this city was because the word had come to him. Y la razón que él había venido a esta ciudad era porque la palabra había venido a él. And when the word of the Lord comes to a true servant, he must go, regardless of circumstances or regardless of difficulties, he must go anyhow. Y cuando la palabra del Señor viene a un verdadero siervo, él tiene que ir, a pesar de las circunstancias o a pesar de las dificultades, él de todas maneras tiene que ir. Whether he's prepared, whether he feels like it, whether he wants to, whether whatever more, he must go anyhow. Sea que esté preparado, sea que lo sienta hacer, sea que él quiera, sea lo que sea, él de todas maneras tiene que ir. It's God speaking. And he must carry this message because it's... Es Dios hablando, y él tiene que llevar este mensaje porque es... He never goes for foolishness. He never goes for money. He never goes for popularity. He only goes in the name of the Lord. For one thing, he's got a mission, and he's sent of the Lord. Él nunca va por necedad. Él nunca va por dinero. Él nunca va por popularidad. Él únicamente va en el nombre del Señor por una cosa. Él tiene una misión y él es enviado del Señor. And he is the Word of God because he's carrying the Word of the Lord. Y él es la palabra de Dios porque él está cargando la palabra del Señor. That is a true prophet of the Lord. My text is the way of a true prophet of God. Ese es un verdadero profeta del Señor. Mi texto es la manera de un verdadero profeta de Dios. This great, fearless man of God prophesied in the days of Jerome the second. Este gran hombre valiente de Dios profetizó en los días de Jeroboam II. I've got part of his history wrote out here before me. Yo tengo parte de su historia escrita aquí delante de mí. He prophesied about 13 years of his campaign. Él profetizó como por 13 años de su campaña. And Jerome II was just about as smart and able a man as Israel had for some time. Y Jeroboam II era uno de los hombres más inteligentes y capaz que Israel había tenido por mucho tiempo. He was a man that had brought prosperity to Israel. Él era un hombre que había traído prosperidad a Israel. Israel was all flourishing. But he was something wrong with him. He was an idolater. En Israel todo estaba floreciendo, pero había algo mal con él. Él era un idólatra. And I
reading this the other day, I kind of thought that was pretty fitting to today. Y al leer un poco de esto el otro día, pensé que era muy apropiado para hoy en día. No matter how smart a man is and how much he can do and how much prosperity, if he gets away from God, he's an impediment to the nation. Away from God and His Word. No importa cuán inteligente sea un hombre y cuánto él pueda hacer y cuánta prosperidad, si él se aparta de Dios, él es una desgracia para la nación, alejado de Dios y su palabra. I wonder if it isn't fitting to us today. To someone who loves to sit on television and show how smart they are, how much brains they got. Me pregunto si no es apropiado para nosotros hoy, para alguien que ama presentarse en televisión y mostrar cuán inteligente es, cuánto entendimiento tiene. But I wonder if they got enough to take thus saith the Lord. Pero me pregunto, ¿tendrán lo suficiente para aceptar el así dice el Señor? He was a smart man, all right. Él ciertamente era un hombre inteligente. Israel was in a backslidden condition. Her preachers, her priests, and also her government had all left the word of the Lord. Israel estaba en una condición descarriada. Sus predicadores, sus sacerdotes y también su gobierno, todos habían dejado la palabra del Señor. Now they didn't believe that. They believed that they were with the word of the Lord. But there is a way that seemeth right unto a man, but the end thereof is the ways of death. Ahora, ellos no creían eso. Ellos creían que estaban con la palabra del Señor, pero hay camino que al hombre le parece justo, pero su fin son caminos de muerte. Why was they wrong? ¿Por qué andaban mal? Why could a man believe that if they were wrong, a whole priesthood of man, thousands of preachers and priests and kings and governors, all who profess to be worshipers of God, and yet all of them were wrong. ¿O cómo es posible que un hombre creyera que ellos estaban errados, un sacerdocio completo de hombres, miles de predicadores y sacerdotes, y reyes y gobernantes, todos quienes profesaban ser adoradores de Dios, y sin embargo todos ellos estaban mal? Then they didn't need a king for prosperity. What they needed was a prophet. Amen. Because the word of the Lord, or the interpretation of the word of the Lord, comes to a true prophet. Entonces no necesitaban un rey para la prosperidad. Lo que necesitaban era un profeta, porque la palabra del Señor o la interpretación de la palabra del Señor viene a un verdadero profeta. Sometimes you can see what his way is then. It's a pretty rugged way. Entonces a veces uno puede ver cuál es su manera. Es un camino muy áspero. When all the priests and all the preachers and all the diviners and the government itself against him. But yet the word of the Lord comes to the prophet, and that alone. Cuando todos los sacerdotes y todos los predicadores y todos los adivinos y el propio gobierno contra él, pero sin embargo la palabra del Señor viene al profeta y así únicamente. He has the right word, although he had the same Bible they had. But the word was to him. God was vindicating that he had the word. Y él tiene la palabra correcta, aunque él tenía la misma Biblia que tenían ellos. Pero la palabra era para él. Dios estaba vindicando que él tenía la palabra. They had the greatest buildings and the religious systems and so forth that they ever had, altars built everywhere and all kinds of things, but still they were 1,000,000 miles from the Word of God. Tenían los edificios más grandes y los sistemas religiosos y demás cosas que jamás habían tenido, altares construidos en todas partes y toda clase de cosas, pero todavía se encontraba a 1,000,000 de millas de la palabra de Dios. I think myself the picture would fit very good today. As I read this book of Amos, you must read it when you go home.
Yo creo propiamente que el cuadro cuadraría muy bien hoy en día mientras leí este libro de Amós. Ustedes deben leerlo cuando vayan a casa. All the government priests, all of them had left the Word of God. Todo el gobierno, los sacerdotes, todos ellos habían dejado la palabra de Dios. I would just like to read another portion of Scripture here I got to show where they had done it. Me gustaría leer otra porción de escritura que tengo para mostrar dónde lo habían hecho. Now let's read the second chapter and the fourth verse just a minute. Ahora, leamos el capítulo 2 y el versículo 4 por un momento. Thus saith the Lord, for 3 transgressions of Judah, and for 4 I will not turn away the punishment thereof. Amen. Because they have despised the law of the Lord. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová. That's the word. Despised it, and yet they thought they had it. Esa es la palabra. La menospreciaron y sin embargo pensaban que la tenían. And have not kept my commandments, and their lies caused them to err. Y no guardaron sus ordenanzas y les hicieron errar sus mentiras. Now they had the Word Bible, but the lies that they had joined with it had caused them to err, after which their fathers have walked. Ahora ellos tenían la palabra, la Biblia, pero las mentiras que habían mezclado con ella les habían causado errar, en pos de las cuales anduvieron sus padres. See the reason? Now they had error, because that they had put their own translations or interpretations to the Word. ¿Ven el razonamiento? Ahora ellos tenían error porque habían puesto sus propias traducciones o interpretaciones a la palabra. And I thought it was fitting to today that so many wants to put their own idea to the Word. And we get in a mess. Y pensé que era apropiado para hoy en día, ya que tantos que quieren aplicar su propia idea a la palabra y llegamos a un enredo. What a rebuke from God this prophet had. ¿Qué reprensión de Dios tenía este profeta? Now, Amos was God's prophet, a true prophet. Ahora, Amós era el profeta de Dios, un verdadero profeta. Any man that ever reads about Amos knows the boldness of that fearless man of God. Cualquiera que alguna vez lee de Amós sabe de la audacia de este valiente hombre de Dios. He's considered one of the minor prophets because he didn't stay very long. But he certainly laid the axe to the root of the tree. Es considerado uno de los profetas menores porque él no permaneció por mucho tiempo, pero él ciertamente puso el hacha a la raíz del árbol. He was one of the most fearless of the prophets. And he come with the anointing. He come with thus saith the Lord. Él era uno de los más valientes de los profetas. Él vino con la unción. Él vino con así dice el Señor. He knew what he was talking about. Because the anointing of God was upon him to bring the right interpretation to God's word to them. Él sabía de lo que estaba hablando, porque la unción de Dios estaba sobre él para traerles a ellos la interpretación correcta de la palabra de Dios. Amos come from the country, the wilderness, to the city of glamour. He had never been there before. He was a country boy, way back out in the wilderness. Amós vino del campo, del desierto, a la ciudad atractiva. Él nunca había estado antes allí. Él era un muchacho campesino de allá lejos en el desierto. While he was back there in prayer, God had met him and had told him of the wickedness of this glamorous nation in which he was a part of. Y mientras él estaba allá en oración, Dios se había encontrado con él y le había dicho de la maldad de esta nación atractiva de la cual él formaba parte. And Samaria was the capital, one of the capitals at the time, of the reign of Jerome. Y Samaria era la capital, una de las capitales en el tiempo del reinado de Jeroboam. And when he stood there that morning at the top of the hill, walking in with his old crude country clothes on, perhaps
dust and mud on his feet, and we're slapping that old ragged garment night after night. Y cuando él se paró allá aquella mañana en la cima del cerro, llegando con sus ropas toscas del campo, quizás polvo y lodo en sus pies, y donde él había dormido en esa vieja ropa tosca noche tras noche. And I don't know, he didn't have bathtubs in that days. It might have been a few days since he took a bath. Y yo no sé, no tenían bañeras en aquellos días. Pudieron haber pasado unos días desde que él se había bañado. That don't hurt the inside of the man. Pero eso no perjudica lo de adentro de un hombre. Too much day putting on the outside, not enough on the inside. Hoy se le pone demasiado énfasis en lo externo y no lo suficiente en lo interno. We're so concerned about whether we bathe each day and our hair groomed and our clothes changed and everything, and then let the inside go anyway. Estamos tan preocupados de que si nos bañamos todos los días y si nuestro cabello está peinado y nos cambiamos de ropa y todo, y luego dejamos que lo interior continúe de cualquier modo. Where the same old sinful garments taking the soul up with creeds and dogmas, never search it and wash it in the word of the water of separation from the things of the world. Vistiendo las mismas vestiduras pecaminosas, hediendo el alma con credos y dogmas, y nunca la examinamos para lavarla en la palabra del agua de separación de las cosas del mundo. As he stood that morning looking over the hill to that glamorous city, full of modern things that he had never dreamed there was such a thing. Mientras él estaba parado esa mañana mirando sobre el cerro a esa ciudad atractiva, llena de cosas modernas que él nunca había soñado que existían tales cosas. Israel was in its height. It was in an alliance with all the nations around it. Israel estaba en su punto culminante, estaba en alianza con todas las naciones vecinas. Very glamorous. The women dressed to the spot and the man, and they were pleasure-stricken, running races and Olympics and everything going on. Muy atractivo, las mujeres vestidas al punto, y los hombres y estaban plagados de placeres, corriendo carreras y olimpiadas y todo aconteciendo. No wonder his eyes narrowed. Not with the glamour of the city, like some tourists would do, coming into New York or Los Angeles, seeing the half-dressed women, the man carrying on, and the sin. Con razón sus ojos se le entrecerraron, no por lo atractivo de la ciudad, como harían algunos turistas llegando a Nueva York o a Los Ángeles, viendo a las mujeres semivestidas, los hombres comportándose así, y el pecado. Some friends of mine a few days ago was coming up from a fishing trip just below a Bible college, of a great famous Bible college. Hace unos días algunos amigos míos venían de un viaje de pesca, un poco más allá de un instituto bíblico, de un gran instituto bíblico famoso. They're laying in the road, in the weeds, where young girls, half-dressed and young boys, perhaps students from the college, drinking and carrying on horrible. Y allí, acostados al lado de la carretera, en las hierbas, estaban unas muchachas medio vestidas y muchachos, quizás estudiantes del instituto, tomando y comportándose así horriblemente. Now, such carrying on as that tickles the appetite of many American who calls themselves Christians. Ahora, tal comportamiento como ese estimula el apetito de muchos americanos quienes se dicen ser cristianos. When they look down into Los Angeles, or I've not watched them on the plane when we come in to Los Angeles, they've never been there before, or to Hollywood, or to Florida with all their neon lightings over the palm trees. Cuando miran a Los Ángeles, o yo no los he observado en el avión cuando estábamos por llegar a Los Ángeles, nunca habían estado ahí antes, o a Hollywood, o a Florida, con todos sus alumbrados de neón sobre las palmas. Oh, they would powder their nose new and fix up the makeup. They thought it was the most glamorous thing they ever seen. Oh, se empolvan la nariz de nuevo y se arreglan el maquillaje.
Pensaban que era la cosa más atractiva que jamás habían visto. And see the well-groomed and dressed walking on the streets. They wanted to get out there and see how tight they can wear their clothes or twist up and down the streets when they think that is something wonderful. Y al ver todos los bien peinados y vestidos caminando por las calles, desean salir allá y ver qué tan apretada podían ponerse sus ropas, o menearse de arriba para abajo por las calles, cuando piensan que eso es algo maravilloso. But those God-anointed eyes of that prophet didn't narrow because of the glamour like some tourists, but on the moral corruption to a people who was called to be blessed of God. Pero esos ojos ungidos de Dios de aquel profeta no se entrecerraron debido a lo atractivo, como con algunos turistas, sino por razón de la corrupción moral de una gente que fue llamada a ser bendecida por Dios. The eyes didn't look at the glamour. They didn't narrow because of glamour. It was because of the indecency and the corruption of a people that have been called to be the chosen of God and would act in such a way as that. Sus ojos no miraron lo atractivo. No se entrecerraron debido a lo atractivo. Era debido a la indecencia y la corrupción de una gente que había sido llamada a ser los escogidos de Dios y actuaban de tal manera como esa. Wonder, he said, the lion roareth, who will not fear? God spoke it, who can keep from prophesying? Con razón él dijo, el león ruge, ¿quién no temerá? Dios habló, ¿y quién no profetizará? He's seen the corruption, the decay. That's what he was looking at. That's when he's seen all of that. It didn't attract him. It sickened him at his soul. Why, he was a prophet. Él vio la corrupción, la decadencia. Eso es lo que él estaba mirando. Ahí fue cuando él vio todo eso. No le atrajo a él. Lo enfermó en su alma. ¿Por qué? Él era profeta. He knew what God had promised to bless and what a blessing was and how people act with the blessing. Él sabía lo que Dios había prometido bendecir y lo que era una bendición y cómo la gente actuaba con la bendición. And the devil had perverted in his day from what a real blessing was to a moral decay, a blessing to tickle the eyes and appetites of unconverted people through the will and way of God and God's way of life. Y el diablo había pervertido en su día de lo que era una verdadera bendición a una decadencia moral, una bendición para fascinar los ojos y apetitos de gente inconversa a través de la voluntad y manera de Dios y el estilo de vida de Dios. How typical it is today, how preachers can stand in the pulpit and look upon sin and corruption of this world and see people are doing and acting the way they do, and then just bless them because they're a member of their church or denomination. It's more than my soul can understand. Cuán típico es hoy en día, cómo los predicadores pueden pararse en el púlpito y mirar al pecado y la corrupción de este mundo, y ver a gente haciendo y actuando de la manera que lo hacen, y luego simplemente bendecirles porque son un miembro de su iglesia o de una denominación. Es más de lo que mi alma puede entender. When God speaks, prophesy. Cuando Dios habla, profetiza. If the Spirit of God strikes a real prophet of God, he'll cry with the word. Si el Espíritu de Dios impacta a un verdadero profeta de Dios, él clamará con la palabra. I don't want to be critical, but who can hold their peace? No quiero ser crítico, pero ¿quién puede guardar su paz? Who can stand to look upon such a thing and profess to be a servant of Christ and not call it out? ¿Quién puede soportar ver tal cosa y profesar ser un siervo de Cristo y no declararlo? I don't care what a denomination would say or what any church would say. That's the reason I don't belong to them. They kick you out the first thing. A mí no me interesa qué diría una denominación o qué diría cualquier iglesia. Esa es la razón que no pertenezco a tales. Ellos lo echarían a uno al principio. But God's word comes first. If you're a messenger, you've got something to say.
And if you say anything contrary to this word, you're not a messenger from God. You're a messenger of the covenant of some denomination or some theory. Pero la palabra de Dios viene primero. Si usted es un mensajero, usted tiene algo que decir. Y si usted dice algo contrario a esta palabra, usted no es un mensajero de Dios. Usted es un mensajero del pacto de alguna denominación o alguna teoría. But a messenger of God has the Word of God. Pero un mensajero de Dios tiene la palabra de Dios. And our friend this morning, as we look at him, he had the Word of God because he was a true prophet of the Lord. Y nuestro amigo esta mañana, mientras lo miramos, él tenía la palabra de Dios porque él era un verdadero profeta del Señor. Now, they thought they had the interpretation to it. They thought, well, sure, look what we're doing. Ahora ellos pensaron que tenían la interpretación de ella y pensaron, pues seguro, miren lo que estamos haciendo. Now, the thing of it is, we've got him standing there on top of the hill this morning, looking off down through the city, shaking his head, looking. Ahora la cosa es que lo tenemos a él parado ahí sobre la cima del cerro esta mañana, mirando hacia abajo a toda la ciudad, meneando su cabeza y observando. His eyes narrowing, taking his sleeve and wiping the sweat from his face, dust, hot sun shining down upon his bald head, his beard hanging down, him rubbing it with his hands. Sus ojos entrecerrándose, tomando su manga y limpiando el sudor de su rostro y el polvo, el sol caliente resplandeciendo sobre su cabeza calva, su barba colgándole, sobándola con sus manos. He didn't see glamour, he saw sin. It didn't please him, it sickened him. Él no vio lo atractivo, él vio el pecado, no le agradó, lo enfermó. Why would he not say, me an Israelite, look how my country's prospered? ¿Por qué no diría él, yo, un israelita, miren cómo mi país está prosperando? How could he say that when he was a true prophet of God, knowing the results? And what was going to become of such a thing as that? ¿Cómo podría decir eso cuando él era un verdadero profeta de Dios, sabiendo cuáles serían los resultados y lo que sería el fin de una cosa como esa? Let's stand him on the hill today and let him look down. Let him look in Jeffersonville at the people who call themselves Christians. Coloquémoslo en el cerro hoy y que mire aquí abajo, que mire a Jeffersonville, a la gente que se dice ser cristiana. Let him look anywhere in America for people who call themselves Christians. Que él mire a cualquier parte en América, a la gente que se dice ser cristiana. His God-anointed eyes would narrow again. His hands would twitch in his beard. Sus ojos ungidos de Dios nuevamente se entrecerrarían, pasándose las manos por la barba. Why? You don't see the glamour and prosperity that the world sees. He sees the going away from God. He sees the moral decay of the people. He sees the backsliding of the nation. He sees the rottenness in the church. ¿Por qué? Él no ve el atractivo y prosperidad que el mundo ve. Él ve lo apartado que están de Dios. Él ve la decadencia moral de la gente. Él ve el descarriarse de la nación. Él ve la corrupción en la iglesia. How could he do anything but narrow his eyes and long to get into it so he can tear it to pieces? ¿Cómo podría hacer otra cosa sino entrecerrar los ojos y anhelar meterse en eso para poder hacerlo pedazos?